La luz del cielo capítulo 3 al 6 capítulo 3. Un salto. Los guardias se acercaron lentamente al enredado Quasi, bajo la atenta mirada del rey. La multitud se había quedado en silencio mientras otros guardias los hacían retroceder. Nubes oscuras se arrastraban por el cielo, prometiendo una tormenta de lluvia. Phoebus se acercó lentamente a la plataforma en su caballo, observando también a los hombres. Quasi miró al suelo frente a él, luchando contra la punzante sensación de lágrimas en sus ojos. Los guardias sacaron cuchillos y comenzaron a cortar las cuerdas que lo sujetaban, liberándolo lentamente. Cuando sus brazos fueron liberados, Quasi llevó su mano frente a él y se impulsó a ponerse de rodillas, todavía mirando al suelo. Lentamente, levantó la cabeza para mirar a la multitud. La multitud lo miró fijamente, mirándolo con una mezcla de emociones. Miedo. Lástima. Vergüenza. Ira. Asco. Fue esto último lo que le hizo cerrar los puños y apretar los dientes. Sus ojos se desviaron hacia Frollo, quien lo fulminó con la mirada. «Eres deforme», resonaron en su cabeza las palabras de Frollo, «y eres feo. Y estos son crímenes por los que el mundo muestra poca compasión». Quasi estaba tan sumido en sus pensamientos que no se dio cuenta de que uno de los guardias se acercó a él hasta que el hombre lo agarró del cabello con una de sus manos enguantadas. «Ponte de pie, monstruo», gruñó el guardia mientras Quasi le agarraba las manos con dolor mientras el hombre más grande lo levantaba sobre sus rodillas. «Sargento», gritó Febo con tono de advertencia. «¿Ves cómo te miran?», le gruñó el guardia al oído de Quasi. «Saben lo que eres, igual que yo. Un monstruo. Un monstruo feo y deforme». «Déjelo ir, sargento», gritó Febo mientras se acercaba. «Puede que ahora puedas caminar porque el rey tuvo compasión de ti», continuó el soldado, «pero no siempre estará ahí para proteger tu inútil piel». «Es una orden, soldado», gritó Febo mientras desenvainaba su espada. «¿Qué piensas de eso, monstruo?», preguntó el soldado burlonamente mientras le daba otro tirón al cabello de Quasi. Quasi sintió que una ira candente le quemaba el estómago antes de empezar a correr por sus venas como lava hirviendo. Gruñendo, agarró la muñeca del guardia y empezó a apretar, pillando al hombre desprevenido con su fuerza. El hombre soltó un grito de dolor cuando Quasi apretó, obligándolo a caer sobre una rodilla mientras soltaba el cabello de Quasi. Se puso de pie, se giró para encarar al guardia, mirándolo con enojo, antes de retirar su mano libre y golpear al guardia con fuerza en la cara, destrozándole la nariz y haciéndolo caer al suelo de dolor. Los otros guardias miraron a su camarada en estado de shock, antes de girarse para mirar fijamente a Quasi. «Déjenme en paz», gritó Quasi mientras se alejaba de los guardias, sabiendo que no podía ganar esta pelea. «Quédense donde están, hombres», ordenó Febo, pero los soldados siguieron acercándose a Quasi. «Maldita sea», maldijo mientras saltaba de su caballo y corría hacia las escaleras de la plataforma. Sin embargo, antes de que pudiera subirlas, Clopin saltó al escenario y se arrojó sobre uno de los guardias, haciendo que el hombre chocara contra otro guardia y ambos cayeran al suelo en una maraña de extremidades. «¡Corre!», le gritó a Quasi antes de saltar de la plataforma y correr hacia la multitud antes de que los guardias enojados pudieran agarrarlo. Quasi se dio la vuelta, corrió hacia el escenario, saltó y aterrizó en el suelo con un ruido sordo. Corrió hacia la multitud mientras dos guardias se acercaban a él. Uno se movió para derribarlo, pero Quasi saltó en el aire, despejando al hombre fácilmente. Cuando el otro guardia se puso frente a él, Quasi aterrizó antes de deslizarse al suelo. Pasó parcialmente entre las piernas del guardia, agarrándolo mientras pasaba y haciendo tropezar al hombre. Cuando el hombre cayó al suelo, Quasi se puso de pie de un salto y corrió hacia la multitud, que se separó para dejarlo pasar. «¿Viste eso?», preguntó uno de los hermanos Stabbington mientras observaban desde la multitud. «Sí», asintió el otro, «ese jorobado puede moverse». Mientras Quasi se abría paso entre la multitud, un grupo de soldados se movió para interceptarlo. Al mirar a su alrededor, vio un carro lleno de heno, con las varas apoyadas contra el suelo, debajo de una maceta que colgaba del techo de un edificio cercano. Corriendo hacia él, Quasi saltó sobre el carro y corrió hacia el lado derecho antes de saltar. Mientras lo hacía, su peso hizo que el carro se inclinara hacia un lado, enviando las varas al aire, donde golpearon a dos guardias que perseguían a Quasi en la parte inferior de sus barbillas y los hicieron caer de espaldas. Mientras Quasi volaba por el aire, agarró la maceta, la cadena a la que estaba sujeta y lo mantuvo en el aire y redirigió su impulso, balanceándolo sobre las cabezas de los guardias que se acercaban.
La cadena gimió bajo el peso de Quasi antes de romperse, haciéndolo caer al suelo con un grito de sorpresa. Quasi rodó mientras golpeaba el suelo mientras la maceta se estrellaba contra la cabeza de un guardia, tirándolo al suelo mientras la tierra salía volando. Quasi se puso rápidamente de pie, echando un vistazo hacia atrás. Al ver que los guardias lo perseguían, corrió hacia adelante entre la multitud, esquivando a la gente que se apresuraba a salir del camino. Al ver un gran barril de cerveza volcado cerca, corrió hacia él antes de saltar sobre él. Aterrizó en el otro lado, se dio la vuelta y le dio una patada al barril, que rodó por el suelo hacia los guardias. Un soldado fue sorprendido y cayó sobre el barril, cayendo con fuerza de espaldas. Otro intentó saltar sobre él y tropezó. Mientras el barril continuaba, golpeó una piedra irregular en la calle, lo que hizo que explotara y derramara cerveza por la calle. Mientras los guardias lo perseguían, algunos resbalaron en la cerveza, lo que los hizo caer al suelo. La lluvia empezó a caer mientras más guardias lo perseguían. Quasi huyó de ellos y se metió en una de las muchas tiendas. Mientras los guardias lo seguían, Quasi derribó el soporte central de la tienda antes de saltar de ella cuando se derrumbó, enredando a los soldados. Quasi se puso de pie y corrió hacia uno de los edificios, con más guardias persiguiéndolo. Corrió hacia una pared de piedra contra la que estaban apiladas algunas cajas. Saltando sobre las cajas, Quasi trepó rápidamente a la de arriba antes de saltar y agarrar parte de la pared. Con una gracia que justificaba su tamaño, trepó por la pared y saltó al techo, dejando atrás a los guardias. «No os quedéis ahí parados, idiotas con la mandíbula floja», gritó Frollo mientras se levantaba de su silla y caminaba hacia el borde del escenario. «Perseguidlo y capturadlo». A su orden, los soldados volvieron a la acción, siguiendo el camino que había seguido Quasi en tierra. «Ministro, ¿es realmente necesario todo esto?», preguntó el rey. «El jorobado ha atacado a mis hombres, Alteza», explicó Frollo. «Después de haber abusado de él», argumentó la reina, mirando fijamente a Frollo. «Tiene razón, ministro», afirmó el rey asintiendo, «quiero que los hombres que causaron esto sean reprendidos». La reina le sonrió a su marido. «Pero también quiero que arresten al jorobado», continuó el rey. «¿Qué?», exclamó la reina. «Henry. No ha hecho nada malo. Atacó a los guardias, Susanne», replicó el rey, volviéndose para mirarla. «Lo haré yo mismo, mi señor», dijo Febo mientras se acercaba y se inclinaba. «Hazlo, capitán», dijo el rey asintiendo, «pero te advierto que si esta criatura sufre más daño mientras la traen, habrá graves consecuencias para todos los implicados». Frollo se enderezó cuando la mirada del rey cayó sobre él antes de que el hombre más grande se diera la vuelta y convocara a la Guardia Real para que estuviera a su lado y al de su esposa. «No me gusta su ministro de justicia», comentó la reina. «Parece tan frío». «Su trabajo no es agradar, Susanne», respondió el rey mientras se alejaban hacia su carruaje. «Su trabajo es hacer que se haga justicia». «Entonces, ¿por qué necesita que intervengas para entregarlo?», preguntó la reina, con su ira en aumento. «No hizo nada para evitar que sus hombres abusaran de ese pobre hombre que no había hecho nada malo. Puede que Frollo no tenga en mente el mejor interés de todos, pero ha mantenido nuestro reino a salvo durante años», argumentó el rey. «¿Y cuando se convirtió la seguridad en una excusa para el abuso de poder, Enrique?», preguntó la reina antes de darle la espalda enfadada y subir al carruaje. El rey suspiró antes de subir también y cerrar la puerta. Mientras tanto Quasi corrió por los tejados, con el pie en el suelo, ya que la lluvia caía sobre él. Saltó por encima de un hueco entre los edificios, casi perdió el equilibrio y se cayó, lo que le obligó a detenerse un momento. Al mirar hacia el suelo, vio que los guardias seguían persiguiéndolo, con sus pesadas botas chapoteando en los charcos. Tenía que encontrar un lugar donde esconderse. Bajó a un callejón y se escondió detrás de unas cajas mientras un grupo de guardias pasaba corriendo. «Voy a revisar este callejón». Escuchó que gritaba una voz, reconociéndola como la del capitán de la guardia. Comenzó a entrar en pánico cuando escuchó cascos acercándose. Miró a su alrededor y retrocedió más hacia el callejón mientras trataba de encontrar un lugar para esconderse, mirando a su alrededor con miedo. De repente, una puerta se abrió hacia el callejón y sintió una mano que agarraba la parte de atrás de su túnica y lo empujaba hacia adentro. Miró a su alrededor y vio que estaba dentro de una especie de almacén, iluminado solo por la luz gris que se filtraba a través de las tablas desde afuera. Mirando hacia atrás, vio a Esmeralda, ahora vestida con un vestido blanco y morado con el cabello recogido con una cinta rosa.
Ella se llevó un dedo a los labios para que se callara, a lo que él asintió lentamente. Escucharon cómo los cascos se acercaban antes de detenerse, seguidos por el sonido de las botas golpeando el suelo. Oyeron las botas acercándose lentamente, pisando fuerte el barro y la piedra. Finalmente, se detuvieron justo frente a la puerta detrás de la cual se escondían. Quasi dejó escapar un jadeo, pero se ahogó cuando Esmeralda le cubrió la boca con la mano. Su agarre sobre él se hizo más fuerte cuando los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Oyeron el sonido de una espada siendo desenvainada seguido de silencio. Hubo algunos momentos tensos cuando los únicos sonidos que Quasi pudo escuchar fueron el sonido de la lluvia afuera y los latidos de su propio corazón. De repente, la puerta se abrió de golpe y Quasi se encontró mirando a lo largo de la espada de Phoebus. Phoebus los miró a los dos, la lluvia cayendo sobre su cabeza y espada, corriendo por su hoja y goteando de la punta. Los miró con atención, tratando de decidir qué hacer. «Señor», gritó un guardia desde fuera de la vista, ¿encontró algo? Febo continuó mirando a los dos, y ambos lo miraban con ojos suplicantes. «Señor», preguntó nuevamente el soldado. «Nada», gritó rápidamente Phoebus. «No hay nada aquí». «Sigue adelante, soldado». «Sí, señor», respondió el soldado. Mientras el otro hombre se alejaba, Phoebus les dedicó a los dos una mirada más durante unos momentos antes de envainar su espada y cerrar lentamente la puerta. No fue hasta que Quasi escuchó a Phoebus montar su caballo y alejarse que soltó el aliento que no se dio cuenta que estaba conteniendo. «Gracias», dijo Quasi mientras se giraba para mirarla. «De nada», respondió ella sonriéndole. «Eres Esmeralda, ¿verdad?», preguntó Quasi. «Sí, y tú eres Quasimodo», respondió mientras Quasi asentía. «¿Por qué crees que nos dejó ir?», preguntó Quasi mientras se levantaba, antes de girarse y ayudar a Esmeralda a levantarse también. «No estoy segura», respondió ella. «Supongo que algunos de ellos tienen compasión después de todo». «Gracias de nuevo por ayudarme», le agradeció Quasi. «Ni lo menciones», respondió Esmeralda con una sonrisa, «los marginados tenemos que permanecer unidos, ¿no?». «Supongo que sí», respondió Quasi, devolviéndole la sonrisa. «Supongo que no tienes dónde quedarte, ¿no?», preguntó. Quasi sacudió la cabeza lentamente y una mirada triste cruzó su rostro. «No puedo volver a la iglesia, no ahora», dijo. «Realmente no puedo ayudarte aquí», admitió Esmeralda, «pero si puedes salir de la ciudad, podemos conseguirte un lugar donde quedarte». «¿Dónde está eso?», preguntó. «Hay una posada vieja, justo al lado de la carretera real. Se llama Snuggly Duckling. Allí es donde estaremos», explicó. «Allí estarás a salvo». «Gracias», dijo Quasi honestamente. «No me agradezcas todavía», respondió ella mientras se levantaba y se dirigía hacia la puerta. «Primero tienes que salir de la ciudad». «¿A dónde vas?», le preguntó Quasi. «Será más difícil atraparnos si nos separamos», explicó mientras abría la puerta. «Cuídate, Quasimodo». «Tú también, Esmeralda», respondió antes de añadir rápidamente. «Por cierto, mis amigos me llaman Quasi». «Entonces nos vemos por ahí, Quasi», respondió ella con una sonrisa, antes de correr hacia el callejón y desaparecer. Quasi esperó unos momentos más antes de aventurarse a salir también. La lluvia caía sobre él mientras miraba a su alrededor. Saltó a una pared, se arrastró por ella y subió al techo. Mirando a su alrededor, vio un campanario que se alzaba sobre un edificio. Se acercó sigilosamente, trepó a la torre y saltó al campanario. Miró a su alrededor y lo encontró completamente vacío, excepto por la gran campana de bronce que colgaba en el medio. Quasi se acurrucó en un rincón y se hizo un ovillo. Al mirar por una de las ventanas, vio a Inglise Soliel sentado a lo lejos. Suspirando, cerró los ojos y se cubrió la cara con los brazos, tratando de dormir un poco después de un día tan angustioso. Capítulo 4. Pobres y desafortunadas almas. Quasi se despertó de golpe al sentir que alguien le daba un codazo en el costado. Miró a su alrededor con los ojos borrosos e intentó comprender lo que le rodeaba. Se aclaró los ojos frotándoselos, pero apenas podía ver gracias a la oscuridad que había caído sobre la ciudad. Logró distinguir dos grandes figuras de pie sobre él. «Es hora de despertar, bella durmiente», dijo una voz profunda. «¿Quién eres tú?», preguntó Quasi mientras se ponía de pie de un salto y se presionaba contra la pared asustado. «Tranquilo», se rió otra voz similar. «No estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos hablar», finalizó la primera voz. «¿Hablar?», preguntó Quasi. «¿Quién eres?». «Vamos a poner un poco de luz aquí, ¿de acuerdo?».
dijo la primera voz mientras una de las figuras le hacía un gesto a la otra. Unos segundos después, se encendió una antorcha que iluminó el campanario. Después de darle unos momentos a sus ojos para que se acostumbraran, Quasi miró hacia arriba y vio a los hombres conocidos como los hermanos Stabbington de pie junto a él. ¿Quién eres tú?, preguntó Quasi, inquieto. Mi nombre es Drake Stabbington, se presentó el hermano de las patillas, y él es mi hermano, Fletcher. Saluda, Fletch. Hola, saludó el hermano con el parche en el ojo, asintiendo en dirección a Quasi. ¿Qué quieres?, preguntó Quasi todavía inquieto. Solo queríamos hablar, eso es todo, dijo Drake mientras se sentaba contra la pared. ¿Hablar?, preguntó Quasi confundido. Sí, hablemos, convino Fletch mientras tomaba asiento también. Lentamente, Quasi siguió su ejemplo y se sentó. ¿De qué quieres hablarme?, preguntó Quasi, inquieto. Bueno, verás, Fletch y yo estuvimos en el festival hoy, explicó Drake. Y vimos lo que pasó, explicó Fletch. ¿Todo?, preguntó Quasi avergonzado. Todo, respondió Drake. Quasi enterró su cara entre sus manos. Vimos lo que te hicieron, Quasimodo, dijo Drake, poniendo una mano sobre el hombro de Quasi, fueron terriblemente crueles contigo. Incluidos los guardias, intervino Fletch. Sobre todo los guardias, corrigió Drake, son un montón de gamberros, si me preguntas. Creen que pueden hacer lo que quieran solo porque llevan un uniforme. ¿Qué les da ese derecho, eh? Sí, lo son, respondió Fletch, señalando las casas que los rodeaban. Ellos y el resto de la gente que compone este asqueroso reino. Fingieron ser cálidos, civilizados y afectuosos. ¿Y luego qué sucede? Se vuelven contra ti, respondió Drake chasqueando los dedos. Así. Lo viste con tus propios ojos. Te pusieron en un pedestal solo para volver a derribarte. Quasi suspiró mientras asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Esto simplemente no está bien, suspiró Drake. Ni un poco, asintió Fletch. Por suerte para ti, sabemos cómo vengarnos de ellos, afirmó Drake, mirando a Quasi. ¿Vengarte de ellos?, preguntó Quasi. ¿Quieres hacerlo, no?, preguntó Drake. Te han tratado muy mal hoy. Sí, te mereces un poco de venganza, asintió Fletch. ¿Venganza?, preguntó Quasi. Sí, ya sabes, venganza, explicó Drake. ¿Por qué quieres ayudarme a vengarme?, cuestionó Quasi. Verás, tenemos un plan, explicó Drake. Hay una pieza de joyería que nos ha llamado la atención. Una tiara, de hecho, explicó Fletch. El problema es que estamos teniendo dificultades para conseguirlo, dijo Drake. ¿Dónde está?, preguntó Quasi. El castillo, respondió Drake simplemente. Son ladrones, declaró Quasi, poniéndose de pie de un salto y alejándose de ellos. Quieren robar la corona de la princesa perdida. Es muy listo, le dijo Drake a Fletch. Mucho, respondió Fletch. Sí, queremos robarlo, afirmó Drake, y necesitamos tu ayuda. ¿Qué me haría querer ayudarte?, escutió Quasi. Fácil, te lo acabamos de explicar, dijo Drake, levantándose y caminando hacia Quasi. Venganza fría y dura. No podría hacer eso, respondió Quasi. Por supuesto que puedes, afirmó Drake, colocando una mano sobre el hombro de Quasi, te vimos hoy, le diste vueltas a esos guardias. Esto debería ser fácil. No soy un ladrón, afirmó Quasi. No estamos diciendo que lo seas, continuó Drake, solo necesitamos tus habilidades y pensamos que podrías tener un interés en esto. La venganza es un motivador poderoso, continuó Fletch, como lo es el dinero. ¿Dinero?, preguntó Quasi. Esa tiara nos valdrá un buen dinero cuando la vendamos, explicó Drake, y si nos ayudas, recibirás una parte de las ganancias. ¿Qué querría yo con eso?, preguntó Quasi. Te irás de la ciudad, ¿no?, preguntó Drake. Supongo que lo harás con toda la presión que tienes sobre ti. Necesitarás dinero para cuando salgas de aquí. Quasi miró al suelo, con una mirada pensativa en su rostro. No merecen tu respeto, Quasi, insistió Drake, tienes que demostrarles que no pueden salirse con la suya haciéndote esto. La ira y el dolor cruzaron su rostro mientras Quasi continuaba mirando al suelo. ¿Qué dices, Quasimodo?, preguntó Drake. ¿Estás dentro? Lentamente, Quasi levantó la cabeza y miró a Drake con una mirada de determinación. Estoy dentro, declaró. Me alegra saberlo, dijo Drake mientras le daba una palmadita en la espalda a Quasi, ahora ven con nosotros y nos prepararemos. Bien, respondió Quasi.
Tras saludar a Fletch con la cabeza, Drake saltó del campanario al tejado exterior, seguido por Fletch. Quasi los siguió rápidamente mientras los hombres más grandes cruzaban el tejado y luego bajaban hacia la calle de abajo. Los Stabbington guiaron a Quasi a través del laberinto de calles y callejones, y finalmente llegaron a un viejo almacén abandonado. Al abrir la puerta que conducía al interior, revelaron una habitación casi vacía, que contenía solo 2 camas improvisadas junto con un colchón tirado en el suelo y un escritorio sobre el que se habían colocado planos y equipo. «Duerme un poco, Quasimodo», dijo Drake, señalando el colchón en el suelo. «Te explicaremos el plan por la mañana». Quasi asintió y se acurrucó en el colchón, agradecido por la mejora en comparación con el duro piso de madera del campanario. Al poco tiempo, se quedó dormido, sus sueños se llenaron con imágenes de una hermosa chica bailando bajo la luz del sol. Al día siguiente los 3 estaban parados afuera de uno de los muros que rodeaban el castillo real, ocultos a la vista por un gran arbusto. ¿Estás listo, Quasimodo?, preguntó Drake, volviéndose hacia Quasi, quien llevaba una larga cuerda. «Listo», respondió Quasi asintiendo. «Vamos entonces», respondió Drake, antes de ahuecar sus manos, al igual que Fletch. Quasi rápidamente se paró sobre sus manos antes de levantarlo hacia arriba. Quasi voló por el aire antes de agarrarse a la parte superior de la pared. Levantándose, bajó la cuerda y se agarró a ella con ambas manos. Quasi la sostuvo mientras los 2 hermanos trepaban por ella. Mientras saltaban por encima de la pared, Quasi rápidamente tiró de la cuerda hacia arriba y desapareció también, justo cuando un guardia pasaba por allí. Capítulo 5. ¿Cuándo comenzará mi vida? En lo profundo del bosque a las afueras de Corona el sol iluminaba la vieja torre que se alzaba en el valle escondido en lo profundo del bosque. Las contraventanas de su gran ventanal estaban ligeramente entreabiertas, lo que permitía que la luz entrara en la habitación. En el alféizar de la ventana había unas cuantas macetas pintadas de colores, cada una llena de hermosas flores. De repente, un pequeño camaleón se escabulló por la abertura hacia la ventana. Mirando a su alrededor con pánico, se lanzó hacia una de las macetas antes de mimetizarse con la superficie multicolor. Un segundo después, la chica rubia de pelo extremadamente largo abrió las contraventanas. «¡Aja!», gritó con una sonrisa en su rostro, pero esta decayó levemente al no ver ningún camaleón. Tarareó mientras miraba la maceta detrás de la cual se escondía el camaleón. «Bueno, supongo que Pascal no se esconde aquí», reflexionó mientras comenzaba a alejarse, sin perder de vista la olla. Pascal se rió entre dientes mientras ella se iba. De repente, un mechón de pelo salió disparado desde arriba de él y se enredó en su cola. Pascal fue lanzado al aire y se encontró cara a cara con la chica, que estaba colgada boca abajo en el alféizar de la ventana, agarrando los mechones de su cabello que conducían al mechón enredado en su cola. «Te atrapé», gritó, provocando que Pascal gritara y volviera a su color verde natural. «Para mí son 22», dijo mientras saltaba al suelo y bajaba a Pascal. «¿Qué te parece 23 de 45? El rostro de Pascal se ensombreció al pensarlo. «Está bien», suspiró mientras se sentaba en el alféizar de la ventana. «Bueno, ¿qué quieres hacer?». Pascal cantó de felicidad antes de usar su cola para señalar el exterior. «Sí», respondió la chica mientras balanceaba las piernas sobre el alféizar de la ventana, levantando a Pascal y sentándolo en su rodilla. «No lo creo. Me gusta estar aquí, y a ti también». La mirada vacía que Pascal le dirigió decía mucho. «Vamos, Pascal, no se está tan mal ahí dentro», dijo, cogiéndolo en brazos antes de rodar por el alféizar de la ventana y volver a la torre. Se puso de pie de un salto y se encontró en lo que parecía una sala de estar, con unas cuantas sillas y otros muebles esparcidos por todas partes. En la pared frente a ella había una chimenea. A un lado había una pequeña cocina y al otro una escalera que conducía al siguiente piso. Además, había cuadros que cubrían cada centímetro de la pared de la habitación y todos representaban escenas diferentes. Algunos eran de bosques, otros de ciudades, otros del cielo nocturno y muchos también contenían representaciones de la propia chica. 7 de la mañana, la formación matutina habitual, cantó mientras tomaba una escoba y comenzaba a barrer el piso. Comienza con las tareas y barre hasta que el piso esté completamente limpio. Pulir y encerar, lavar la ropa, trapear y sacar brillo, cantaba mientras corría de un lado a otro haciendo las tareas domésticas, barrer de nuevo, y para entonces serán como las 7:15. Y entonces leeré un libro, o tal vez 2 o 3, cantó mientras corría hacia su habitación y hacia su estantería, donde agarró los únicos 3 libros que había.
Añadiré unas cuantas pinturas nuevas a mi galería, continuó mientras colgaba del techo sujetándose del pelo, pintando las paredes con otros cuadros. Tocaré la guitarra, tejeré, cocinaré y, básicamente, me preguntaré cuándo comenzará mi vida, cantó mientras sacaba un pastel del horno en su cocina. Mientras lo hacía, miró hacia la chimenea, donde, sobre la repisa, había una decoración que parecía una puerta. Ella y Pascal evaluaron rápidamente el área antes de que saliera corriendo y tomara sus suministros de pintura nuevamente. Saltó sobre la repisa con elegante facilidad y movió el objeto a un lado, revelando una pared en blanco detrás de él y comenzó a pintarlo. Después del almuerzo, hacemos rompecabezas, damos dardos y horneamos. Hacemos papel maché, un poco de ballet y ajedrez, continuó mientras jugaba al ajedrez con Pascal. Alfarería y ventrílocos, fabricación de velas. Luego me estiraré, tal vez dibujaré, escalaré, coseré un vestido, cantaba mientras continuaba con su pintura sobre la repisa de la chimenea. Tal vez vuelva a leer los libros, si tengo tiempo libre, cantó mientras tomaba los 3 libros y los leía en su cama, con su cabello extremadamente largo enrollado a su alrededor. Pintaré un poco más las paredes, estoy segura de que hay espacio en alguna parte. Y luego cepillaré y cepillaré, y cepillaré y cepillaré mi cabello, cantaba mientras corría, cepillando su increíble longitud de cabello, atrapada en el mismo lugar en el que siempre he estado. Y seguiré preguntándome, y preguntándome, y preguntándome, y preguntándome cuándo comenzará mi vida. Cantó antes de correr hacia la ventana y mirar hacia afuera. Mañana por la noche, las luces aparecerán, tal como lo hacen en mi cumpleaños cada año. Volviéndose hacia la chimenea, miró el espacio sobre la repisa, donde había pintado un cuadro de ella misma mirando las luces del cielo nocturno desde lo alto de un árbol. ¿Cómo es eso de ahí afuera, donde brillan? Ahora que soy mayor, mi madre podría dejarme ir. Ya está, dijo emocionada mientras guardaba sus pinturas, este es un día muy importante, Pascal. Finalmente lo voy a hacer. Voy a preguntarle. Rapunzel. Gritó una voz desde afuera de la torre, provocando que la niña jadeara emocionada, suéltate el pelo. Ya es hora. Dijo emocionada. Pascal respondió sacando pecho y animándola a ser valiente. Lo sé, dijo ella riendo, antes de tomarlo en su mano y dejarlo en el suelo, ahora vamos, no dejes que te vea. Rapunzel. Gritó la voz de nuevo. Aquí abajo no me estoy haciendo más joven. Vengo, mamá. Gritó antes de subirse al alféizar de la ventana y colocar su cabello sobre un gancho que sobresalía de la parte superior. Una vez que estuvo asegurado, arrojó el resto de su cabello por la ventana, donde cayó hasta el fondo como una cuerda. Sintiendo que se tensaba, rápidamente comenzó a tirar de su cabello hacia arriba hasta que una mujer apareció en la ventana sosteniendo el cabello. La mujer parecía tener unos 40 años, tenía el pelo negro rizado con algunas canas y ojos marrones. Llevaba un vestido rojo con forro amarillo y un escote pronunciado que dejaba al descubierto sus finas curvas, junto con una capa negra con capucha y aros dorados. Llevaba consigo una pequeña cesta tejida llena de comida. Hola, la saludó Rapunzel sin aliento mientras se recogía todo el cabello. Bienvenida a casa, madre. Oh, Rapunzel, suspiró su madre mientras entraba de lleno en la habitación y se acercaba a Rapunzel. ¿Cómo te las arreglas para hacer eso todos los días sin falta? Parece absolutamente agotador, cariño. Oh, no es nada, respondió Rapunzel con una risita mientras aún intentaba recuperar el aliento. Entonces no sé por qué tardas tanto, dijo su madre con voz cantarina. Al ver que el rostro de Rapunzel se desmoronaba, soltó una carcajada. Oh, cariño, solo estoy bromeando. Está bien, respondió Rapunzel, riendo torpemente, volviéndose hacia su madre mientras caminaba hacia un espejo y comenzaba a examinarse. Entonces, madre, como sabes, mañana es un día muy importante. Rapunzel, dijo, agarrándola y acercándola, mírate en ese espejo. ¿Sabes lo que veo? Veo a una joven hermosa, fuerte y segura de sí misma. Rapunzel sonrió ante el cumplido percibido. Oh, mira, tú también estás aquí, dijo su madre riendo. Solo estoy bromeando, deja de tomarte todo tan en serio. Está bien, suspiró Rapunzel. Entonces, madre, como estaba diciendo, mañana es... Rapunzel, dijo su madre interrumpiéndola de nuevo, mamá se siente un poco decaída. ¿Podrías cantarme, querida? Luego hablaremos. Por supuesto, mamá. Explicó Rapunzel antes de darse la vuelta y salir corriendo. Rápidamente agarró una silla cómoda y la colocó junto a la chimenea mientras su madre se acercaba.
Rapunzel luego acercó rápidamente un taburete antes de sentar a su madre en la silla, le entregó un cepillo y un mechón de su cabello. Flores que brillan y resplandecen. Deja que tu poder brille. Haz que el reloj retroceda. Devuelve lo que una vez fue mío, cantó rápidamente, haciendo que su cabello brillara intensamente. Su madre la miró sorprendida mientras ella comenzaba a cepillarlo rápidamente. Cura lo que se ha lastimado. Cambia el diseño del destino. Salva lo que se ha perdido. Devuelve lo que una vez fue mío. Cuando Rapunzel terminó, algunas arrugas desaparecieron de la piel de su madre y sus pocas canas volvieron a volverse negras. Entonces, mamá, comenzó Rapunzel, corriendo hacia su madre y apoyándose en el brazo del sillón, acercando su rostro directamente al de su madre, antes te dije que mañana es un día muy importante y no respondiste, así que te lo voy a decir, es mi cumpleaños. Tada. No, 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 respondió su madre empujándola suavemente. No puede ser. Lo recuerdo perfectamente. Tu cumpleaños fue el año pasado. Lo curioso de los cumpleaños es que se celebran todos los años, dijo Rapunzel con una sonrisa antes de volver a sentarse en el taburete con un suspiro. Voy a cumplir 18 años y quería preguntar, ¿qué es lo que realmente quiero para este cumpleaños? En realidad, lo que realmente quiero para muchos cumpleaños. Rapunzel, por favor deja de murmurar. Ya sabes lo que pienso sobre los murmullos. Son muy molestos, respondió su madre, antes de ver que la expresión de Rapunzel se volvía a ensombrecer. Solo estoy bromeando. Eres adorable. Te amo tanto. Cuando su madre se levantó de la silla, Rapunzel miró hacia abajo nerviosamente. Al oír un chirrido, miró hacia un lado y vio a Pascal escondido detrás de un mueble, asomando la cabeza y animándola a seguir. Quiero ver las luces flotantes. Finalmente soltó. ¿Qué? Preguntó su madre desde el otro lado de la habitación. Oh, bueno, esperaba que pudieras llevarme a ver las luces flotantes, explicó Rapunzel mientras se subía a un taburete y quitaba la cortina de encima de la repisa de la chimenea, revelando la pintura que había hecho. Oh, respondió su madre, ¿te refieres a las estrellas? Esa es la cuestión, dijo Rapunzel mientras arrojaba un mechón de cabello hacia una trampilla del techo, envolviéndola alrededor de la manija y abriéndola, permitiendo que un rayo de sol entrara e iluminara un mapa estelar en la pared. He trazado mapas de estrellas y siempre son constantes. Pero estos aparecen todos los años en mi cumpleaños, madre. Solo en mi cumpleaños. Y no puedo evitar sentir que están destinados para mí. Necesito verlos, madre, y no solo desde mi ventana. En persona. Tengo que saber lo que son. ¿Quieres salir? Preguntó su madre mientras se acercaba a la ventana principal y la cerraba. Oh, Rapunzel. Mírate, eres frágil como una flor, cantó su madre, acercándose a Rapunzel y tomando sus manos entre las suyas, todavía eres un pequeño retoño, apenas un brote. ¿Sabes por qué nos quedamos en esta torre? Lo sé, pero, empezó a discutir Rapunzel. Así es, continuó su madre mientras pasaba sus manos y su cara por el largo cabello de Rapunzel, para mantenerte sana y salva. Supongo que siempre supe que este día llegaría, cantó su madre mientras se dirigía a otra ventana antes de cerrar la cortina, sabía que algún día querrías dejar el nido. Pronto, pero todavía no, continuó mientras caminaba hacia las escaleras. Pero, empezó a discutir Rapunzel, pero su madre la hizo callar poniendo un dedo en los labios de Rapunzel. Confía en mí, mascota. Madre sabe más. Cantó mientras se golpeaba la cadera contra una pared, lo que provocó que el pestillo del techo se cerrara y la habitación quedara a oscuras. Rapunzel tomó rápidamente una vela y la encendió, iluminando ligeramente la oscuridad. Madre sabe más, escucha a tu madre, es un mundo aterrador ahí afuera, cantó la madre de Rapunzel mientras Rapunzel se giraba con la vela y encontraba a su madre sobre ella con una mirada aterradora en su rostro, lo que hizo que Rapunzel saltara del susto. Mamá sabe más, de una forma u otra, algo saldrá mal, lo juro. Cantó su madre mientras atrapaba a Rapunzel tropezándose con su cabello en la oscuridad. Rufianes, matones, hiedra venenosa, arenas movedizas, caníbales y serpientes, enumeró la madre de Rapunzel, antes de aparecer detrás de su hija con una linterna verde pálido, la plaga. ¡No! Exclamó Rapunzel asustada. ¿Sí? Respondió su madre antes de continuar. También hay insectos grandes, hombres con dientes puntiagudos. Basta, basta, me vas a molestar. Mientras su madre seguía cantando, Rapunzel se acurrucó en su cabello en un vano intento de protegerse. De repente, su madre apareció detrás de ella.
Mamá está aquí, mamá te protegerá, cariño, esto es lo que te sugiero. Cantó mientras ponía a Rapunzel de pie y la envolvía en un abrazo. Evita el drama, quédate con mamá, mamá sabe más. Mamá sabe más, hazle caso a tu mami, sola no sobrevivirás, continuó la madre de Rapunzel, tirándola hacia un espejo y colocándose detrás de él, desaliñada, mal vestida, inmadura, torpe, por favor te comerán viva. Agarrando a Rapunzel, la hizo girar y la envolvió en su propio cabello. Crédula, ingenua, absolutamente sucia y un poco, bueno, vaga, continuó, desenvolviendo a Rapunzel y ahuecando su barbilla con su mano. Además, creo que se está poniendo algo gordita. Solo lo digo porque te amo. Mamá entiende, mamá está aquí para ayudarte. Todo lo que tengo es una petición, continuó cantando su madre mientras giraba a Rapunzel y la abrazaba. Rapunzel, dijo su madre alejándose un poco. ¿Sí, mamá? Preguntó Rapunzel. No vuelvas a pedirme que abandone esta torre nunca más, dijo con una mirada seria en su rostro. Sí, madre, convino Rapunzel, con el rostro decaído. Te quiero mucho, querida, dijo su madre con un gesto mientras ahuecaba su barbilla con la mano. Te amo más, respondió Rapunzel amorosamente. Te amo más que nada, terminó su madre, besándola en la frente. No lo olvides, te arrepentirás, madre sabe más. Unos minutos más tarde, Rapunzel estaba bajando a su madre nuevamente afuera de la torre. Tata. Gritó su madre mientras la bajaban, te veré en un momento, mi flor. Estaré aquí, respondió Rapunzel suavemente mientras miraba tristemente por la ventana, con su cabello ondeando suavemente con la brisa. Mientras tanto, en Corona Febo se sentó en su fiel caballo Maximus mientras atravesaban la zona pobre de la ciudad. A su alrededor había pobres y personas sin hogar que intentaban ganarse la vida en la miseria y la suciedad en la que se veían obligados a vivir. Tampoco pudo evitar notar que la gente se apartaba de su camino y lo miraba con miedo. Por favor, no. Oyó que gritaba una voz. Al mirar hacia la calle, vio a un hombre parado frente a una frutería, mientras dos guardias la saqueaban. Por favor, deténgase. Gritó de nuevo el hombre mientras uno de los guardias estrelló una fruta en el suelo. Ya ves, amigo, se burló uno de los guardias, por eso necesitas protección. Cosas como esta pasan. Pero si nos pagas, seguro que se detendrán. Por favor, pago mis impuestos, ¿no es suficiente? Suplicó el dueño de la tienda. Los impuestos van para el rey, hay que pagar un precio especial para obtener protección del guardia, se burló el guardia. ¿En serio? Preguntó Febo mientras se acercaba. Maximus miró enojado a los guardias, debo haberme perdido ese decreto. Capitán. Exclamó el guardia, volviéndose y saludando. No lo vimos allí, señor. Estábamos, extorsionarle dinero a este pobre hombre. Terminó Febo por él, mirando fijamente al guardia. Señor, usted no lo entiende, explicó el guardia, así es como mantenemos a raya a gente como esta. ¿En la fila? Preguntó Phoebus asombrado. A esta gentuza hay que demostrarle quién manda, explicó el guardia, sé que haber nacido en tu puesto significa que no entiendes cómo funciona todo, así que intento explicarles cosas como esta. Eso suena mucho a insubordinación, gruñó Phoebus. Le sugiero que se vaya ahora, sargento. Capitán, no puede obligarnos a salir de esto, argumentó el guardia. Así es como ganamos dinero. Parece que el rango no fue lo suficientemente bueno para usted, sargento, gruñó Phoebus mientras sacaba su espada y apuntaba con su espada al hombre, mientras Maximus miraba fijamente al otro, mostrando los dientes y resoplando aire caliente en la cara del hombre. Váyanse ahora, ordenó Phoebus con una mirada fulminante. El guardia retrocedió lentamente antes de que él y su compañero salieran corriendo. ¿Está bien, señor? Preguntó Phoebus, mirando al dueño de la tienda. Sí, gracias, respondió el hombre, pero temo que solo hayas retrasado lo inevitable. Volverán mañana y tú no estarás aquí para protegerme la próxima vez. Tal vez no, pero veré si puedo hacer algo al respecto, dijo Phoebus asintiendo con determinación. Vamos, Maximus. Que el sol siempre brille para usted, señor. Gritó con gratitud el dueño de la tienda. Tú también, respondió Febo asintiendo con la cabeza antes de irse. Cabalgó por la ciudad, dejando atrás los barrios bajos y llegando al centro de la ciudad. Mientras lo hacía, oyó que alguien se acercaba a él. Febo, lo saludó la divertida voz del juez Frollo mientras se acercaba al joven capitán en su caballo negro. Maximus miró al otro caballo antes de lanzarle un bufido de desprecio, que le devolvió el gesto. Señor, saludó Frollo sorprendido, justo venía a buscarlo. Ya lo pensé.
Ya me enteré de tu altercado con los guardias de los barrios bajos, explicó Frollo. ¿Lo tienes? Preguntó Phoebus confundido. Sí, lo escuché de los propios dos hombres, respondió Frollo con calma. ¿Los reprendiste? Preguntó Febo, todavía confundido. ¿Por hacer su trabajo? ¡Qué absurdo! Se quejó Frollo. Haciendo su trabajo, exclamó Febo. Señor, estaban amenazando a un comerciante para que les diera dinero. Reconozco que su codicia es innecesaria y los vigilaré para frenarla, admitió Frollo, pero estos campesinos deben aprender a respetar y obedecer la ley y a los hombres que la hacen cumplir. Amenazar al pueblo no hará que nos respeten, sino que nos teman, señaló Febo. ¿Hay alguna diferencia? Preguntó Frollo. Señor, no puede creer que esto sea correcto. Argumentó Phoebus en estado de shock. Lo que creo es que es justo, gruñó Frollo en respuesta. Estos campesinos necesitan una mano fuerte que los guíe, de lo contrario harán lo que quieran y el caos descenderá sobre todos nosotros. Tienes muy poca confianza en la gente, observó Febo. Cuando hayas estado aquí tanto tiempo como yo, lo entenderás, comentó Frollo, tu padre lo entenderá. Mi padre nunca tuvo guardias que intimidaran a los ciudadanos de este país, gruñó Febo. Tal vez no. Pero fue bajo su dirección como ministro de Justicia que la princesa también fue secuestrada, observó Frollo. Febo simplemente miró fijamente al suelo mientras Frollo sonreía. Sí, el fracaso de su padre es un punto delicado para su familia, afirmó Frollo, es comprensible, es la razón por la que lo destituyeron de su cargo. ¿Y si le cuento esto al rey? Preguntó Febo, mirando fijamente a Frollo. No me pongas a prueba, muchacho, gruñó Frollo. A pesar de lo que les gusta decir a los guardias, te mantengo cerca porque eres bueno en tu trabajo. Pero eso no significa que te necesite. Además, ¿a quién crees que escuchará el rey? ¿Al hijo de su exministro caído en desgracia o al actual, que ha reducido el crimen a la mitad? Phoebus se quedó sin argumentos cuando volvió a apartar la mirada de Frollo. Maximus resopló de frustración mientras el caballo de Frollo relinchaba victorioso. Ahora, comenzó Frollo, pero fue interrumpido por el sonido de campanas que venían del castillo. ¿Qué? Preguntó Frollo mientras miraba hacia el castillo. Mientras lo hacía, pudo distinguir tres figuras que se movían por los tejados con guardias persiguiéndolas desde abajo. ¡Alto! Oyeron a los guardias gritar, ladrones. Capítulo 6. Nuestro invitado. El sol brillaba con fuerza sobre el majestuoso castillo real, sus imponentes torres se alzaban hacia el cielo, agarrando la gran bola de luz que se había convertido en el símbolo del reino. Numerosos guardias caminaban alrededor del palacio, protegiéndolo de todos los intrusos. De todos los intrusos, excepto de los tres que se movían por el tejado. Quasimodo y los hermanos Stabbington corrieron por el tejado del castillo, saltando de un punto a otro con una gracia que delataba su físico. Finalmente, se detuvieron cerca del centro del palacio, al borde de un tragaluz. Al mirar a través de él, vieron una gran sala debajo. Era en su mayor parte un largo pasillo, con un grupo de guardias apostados ante un pedestal. Sobre el pedestal, justo debajo del tragaluz, había una tiara hecha de plata y decorada con docenas de piedras preciosas. Muy bien, Quasimodo, dijo Drake mientras miraba por encima del hombro a Quasi. Ya está. Te toca a ti. Quasi tragó saliva levemente antes de asentir en señal de afirmación. Fletcher sacó un trozo de cuerda de su cinturón y ató un extremo alrededor del estómago de Quasi, antes de entregarle parte del otro extremo a Drake. Quasi luego abrió con cuidado el tragaluz antes de volverse hacia los dos hombres. Le hicieron un gesto con el pulgar hacia arriba antes de prepararse. Asintiendo, el jorobado trepó por la ventana y se soltó, dejando que los otros dos hombres lo bajaran con cuidado. Había una docena de guardias protegiendo la tiara, todos de cara a la puerta que daba a la habitación. Quasi empezó a sudar mientras los hombres lo bajaban, intentando no hacer ningún ruido. Pronto, había descendido lo suficiente como para poder alcanzar la tiara. Lentamente, extendió una de sus grandes manos y la recogió, colocándola en su morral. Dejando escapar un pequeño suspiro de alivio, se movió para comenzar a trepar de nuevo por la cuerda. De repente, sintió un cosquilleo en la parte posterior de la nariz. Intentó contenerlo desesperadamente, pero el cosquilleo seguía creciendo y creciendo. Antes de que pudiera hacer nada, soltó un gran estornudo que resonó en las paredes de piedra del edificio. Inmediatamente, todos los guardias se dieron la vuelta y miraron al jorobado con cara de sorpresa. Murmuró Quasi, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo, fiebre de heno.
Los guardias y el jorobado se miraron fijamente durante unos instantes antes de entrar en acción. El jorobado rápidamente comenzó a trepar por la cuerda mientras los guardias corrían alrededor, tratando de averiguar qué hacer. Vamos, vamos, dijo Drake mientras él y Fletch llevaban a Quasi hasta el techo. Una vez arriba, los tres hombres corrieron por los tejados, saltando de un edificio a otro hasta que lograron llegar a la calle adoquinada de abajo. Corriendo a toda velocidad, avanzaron por las calles hasta llegar a un gran puente que conectaba la ciudad-isla con el continente. Mientras corrían, Frollo y Febo los observaron desde una calle más arriba en la ladera. Al mirar hacia abajo a las figuras que huían, dejó escapar un suspiro de fastidio. «Maldito seas, chico estúpido», gruñó antes de volverse hacia Febo detrás de él. «Febo, toma a los guardias, recupera la corona y arresta al jorobado». «¿Y qué hay de los otros dos?» «Creo que eran los hermanos Stavington», preguntó Phoebus, aunque en su mente se arrepentía de haber dejado ir a Quasi antes. «Arréstenlos si pueden, pero no me importa si los capturan vivos. Solo consigan la corona y el jorobado». «Cueste lo que cueste», ordenó Frollo. «Sí, señor», dijo Phoebus asintiendo con la cabeza, antes de hacer una señal a sus hombres y salir corriendo tras los ladrones. Frollo los vio marcharse, meneando la cabeza mientras lo hacía. «Deberías haberte quedado dentro, Quasimodo», dijo con tono molesto. Más tarde Quasimodo se apoyó contra un árbol, tratando desesperadamente de recuperar el aliento. Mirando a su alrededor, trató de ver dónde se habían ido los Stavington, a los que había perdido de vista cuando escaparon hacia el bosque. Mirando a su alrededor, trató de encontrarlos. Después de unos momentos, escuchó sus voces flotando entre la maleza. Se acercó a ellos, pero se detuvo cuando los escuchó hablar. «¿Dónde está el jorobado?», preguntó Fletch. «Maldita sea, sabía que no deberíamos haberle dejado llevar la corona». «Tranquilo», dijo Drake. «Lo encontraremos. De todos modos, ahora no tiene a nadie más que nosotros». «Tienes razón», cedió Fletch. «Entonces, ¿qué vamos a hacer con él?» «Nos desharemos de él», respondió Drake. «No es como si lo necesitáramos más». «Muy bien, entonces simplemente le cortamos la garganta y lo dejamos para los pájaros», preguntó Fletch. «Sí, eso servirá», dijo Drake riendo. Quasi sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral ante esas palabras. El miedo se apoderó de su corazón mientras apoyaba su espalda contra un árbol. Mientras su mente trabajaba a toda velocidad, su miedo fue reemplazado por frustración. Se había dejado engañar. Otra vez. Se sentía tan estúpido. Ahora realmente no tenía a dónde ir. Como habían dicho los hermanos, estaba solo. El sonido de los cascos que se acercaban hizo que Quasi volviera a la realidad. Al mirar entre el follaje, vio a un grupo de guardias que cabalgaban rápidamente por el bosque hacia ellos. Con los ojos muy abiertos por el miedo, Quasi se dio la vuelta rápidamente y salió corriendo entre la maleza. «¡Corre!», gritó mientras irrumpía en el claro donde estaban los hermanos Stavington. «¡Corre!». Los hermanos lo vieron pasar corriendo confundidos, antes de escuchar también el sonido de los caballos que se acercaban. Sin molestarse en darse la vuelta, corrieron rápidamente en la dirección en la que había corrido Quasi. Corrieron a través de la maleza del bosque, apartando ramas y saltando rocas y raíces. Al doblar una curva, se detuvieron al descubrir que se habían topado con un pequeño cañón. Estaban encerrados por 3 lados por paredes de roca de 3 metros de alto. «Quasimodo», gritó Drake con voz de pánico. «¿Puedes subir allí y sacarnos?». Quasi asintió antes de saltar rápidamente a la pared de roca. Con una gracia y una habilidad asombrosas, trepó rápidamente por la pared y llegó a la cima en cuestión de segundos. Los hermanos corrieron rápidamente hacia la pared, uno de ellos cargando al otro sobre sus hombros. «Muy bien, ahora súbeme», dijo Drake, extendiendo la mano hacia Quasimodo. Quasimodo se movió para tomar su mano cuando se detuvo, entrecerrando los ojos. «Cortadme la garganta y dejadme para los pájaros, ¿eh?», preguntó, poniéndose de pie y mirándolos fijamente. «¿Qué?», preguntó Drake. «Espero que disfrutes de tu celda», se burló Quasi, antes de darse la vuelta y salir corriendo. Los hermanos lo vieron irse con expresiones de asombro que rápidamente fueron reemplazadas por expresiones de rabia. «Quasimodo», gritó Drake, agitando el puño en el aire. Quasi dejó que una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujara en su rostro mientras corría por el bosque. Después de unos momentos, se topó con un camino accidentado y trillado. El sonido de caballos que se acercaban le llamó la atención cuando un grupo de guardias a caballo apareció a la vista.
Lanzando un grito de miedo, se dio la vuelta y se alejó por el camino. Ahí está el jorobado, gritó Febo señalándolo. Y tiene la corona. Traedlo. No lo dejéis escapar. Los guardias asintieron con la cabeza mientras aceleraban con sus caballos. Quasi soltó un grito de miedo antes de salir rápidamente del camino. Mientras corría entre la maleza, vio una espesa maraña de árboles y raíces más adelante. Corriendo hacia ella, se zambulló por una abertura. Al mirar hacia atrás, vio que los guardias intentaban seguirlo y sus caballos se quedaron atascados. Todo eso, excepto Maximus, que saltó parte de la maraña y continuó persiguiéndolo. «Ya lo tenemos, Máximo», gritó Febo, dándole unas palmaditas en el costado a su caballo en señal de aliento. Quasi miró a su alrededor desesperadamente, tratando de encontrar una manera de escapar. Al ver una rama baja que colgaba, extendió la mano para alcanzarla mientras pasaba corriendo. Cuando la agarró, el impulso de Quasi lo hizo balancearse hacia arriba y alrededor de la rama. Al girar, se estrelló contra Phoebus cuando pasaba por debajo, tirándolo de la espalda de Maximus. Mirando a su alrededor con sorpresa, Quasi se dio cuenta de que ahora tenía el control de Maximus. Sonriendo emocionado, agarró las riendas y las hizo girar para acelerar el caballo mientras el camino giraba y comenzaba a correr por el costado de un acantilado. En cambio, el caballo se detuvo bruscamente, empujando a Quasi hacia adelante. Rápidamente se dio la vuelta y miró fijamente a Quasi. «Hola», dijo Quasi, saludando a Maximus con la mano. El caballo simplemente le devolvió la mirada con enojo, antes de morderlo. Quasi soltó un grito de sorpresa antes de saltar. Mientras intentaba escapar, el caballo mordió la mochila que colgaba de sus hombros. Quasi se dio la vuelta y tiró de la mochila, con miedo en sus ojos cuando vio a Phoebus corriendo hacia ellos. Con un fuerte tirón, sacó la bolsa de los dientes de Maximus, pero él mismo perdió el control de ella. La bolsa voló por el aire antes de quedar atrapada en la rama de un árbol que colgaba sobre el acantilado. Quasi miró a Phoebus y Maximus cuando se encontraron con su mirada, antes de que todos volvieran a mirar la bolsa. Todos salieron corriendo al mismo tiempo, hacia la rama. Quasi llegó primero, saltando sobre la rama. Maximus lo siguió rápidamente, la fuerza de su peso golpeando la rama hizo que temblara. Quasi dejó escapar un grito de sorpresa mientras se deslizaba de la rama, agarrándola rápidamente y abrazándola desde abajo. Maximus resopló con irritación mientras miraba a Quasi, antes de comenzar a estampar sus pies contra la rama, tratando de pisotear las manos de Quasi y obligarlo a caer. Quasi evitó el asalto por poco, moviéndose a lo largo de la rama para evitar los ataques. En ese momento, Phoebus también saltó sobre la rama, balanceándose desde una de las ramas que se desprendían hacia la bolsa. Sin embargo, tan pronto como agarró la bolsa, se escuchó un fuerte y siniestro crujido. Phoebus y Quasi se miraron con miedo antes de que se escuchara otro crujido y la rama se rompiera, cayendo en picado por el acantilado, llevándose a los tres con ella. Se miraron con sorpresa antes de que los tres soltaran un grito de terror mortal. Cuando la rama cayó, golpeó un saliente de roca y se partió por la mitad, lo que hizo que los tres volaran por los aires. Quasi se retorció en el aire y cayó sobre un árbol que estaba en el suelo. Soltó algunos gruñidos de dolor mientras atravesaba las ramas, antes de detenerse en una rama a unos pocos pies del suelo. Quasi gimió mientras se subía a la rama. Al mirar a su alrededor, vio que su bolso estaba enganchado en una rama a unos centímetros de él. Rápidamente lo agarró antes de prepararse para saltar hacia abajo. Cuando estaba a punto de hacerlo, escuchó que la gente se movía debajo de él. Congelado, esperó. Unos momentos después, Phoebus cojeó y Maximus lo siguió. «Está por aquí en alguna parte, Máximo», comentó Febo mientras saltaba sobre el lomo del caballo. «Vamos a olfatearlo». El caballo inmediatamente acercó su nariz al suelo y comenzó a olfatear, tratando de encontrar el rastro de Quasi. Después de olfatear un poco, el caballo se alejó hacia unos arbustos, fuera de la vista. Quasi se dejó caer con cuidado del árbol y aterrizó suavemente en el suelo. Rápidamente se echó la mochila al hombro antes de retroceder hasta apoyarse contra una pared de roca cercana, tratando de pensar qué hacer. Se deslizó por la pared y sus manos tocaron una cortina de enredaderas que colgaban de ella. Pero no había ninguna roca detrás de ellas. Al mover las enredaderas, vio que cubrían la entrada de una cueva. Al oír el sonido de los cascos que se acercaban, se agachó rápidamente para entrar en la cueva. Apretado contra la pared, vio las siluetas de Phoebus y Maximus cabalgando. Al mirar hacia el otro extremo de la cueva, vio una luz.
Echó una última mirada a la entrada de la cueva, se dio la vuelta y se dirigió hacia la luz. Al doblar una esquina, descubrió que la cueva era en realidad un túnel. El túnel se abría ante él y conducía a un pequeño valle completamente rodeado de paredes de roca. Sin embargo, lo que llamó la atención de Quasi fue la solitaria torre que se alzaba en medio del valle. Tal vez alguien viva allí, reflexionó Quasi, antes de que una mirada emocionada cruzara su rostro. Tal vez me dejen quedarme. La sonrisa de Quasi desapareció cuando una de sus manos se llevó la mano a su rostro deformado. Al volver la vista hacia la torre, una mirada decidida se dibujó en su rostro. Tengo que intentarlo, dijo con firmeza mientras se dirigía a la torre. Al llegar, caminó rápidamente alrededor de su base, pero no encontró señales de una entrada. Miró hacia la ventana, se encogió de hombros antes de agarrar una de las piedras y comenzar su ascenso. Con la habilidad adquirida durante toda una vida de práctica, Quasi escaló fácilmente la torre, llegando al alféizar de la ventana en cuestión de minutos. Se levantó sin esfuerzo, saltó por la ventana y miró a su alrededor. Si de algo estaba seguro Quasi era de que esta torre no estaba abandonada, a juzgar por los muebles bien cuidados y los suelos y paredes limpios. Pero lo que realmente llamó la atención de Quasi fueron las pinturas que cubrían cada centímetro de las paredes de la habitación. Al mirar a su alrededor, Quasi quedó fascinado por las imágenes, todas ellas representando diversas escenas realizadas en una multitud de colores. Esto es increíble, susurró Quasi para sí mismo mientras entraba más en la habitación. Me pregunto quién. Quasi fue interrumpido cuando sintió que algo duro le golpeaba la nuca con un sonido metálico resonante. Su mundo se volvió negro antes de que se desplomara en el suelo, una mirada de dolor cruzó sus rasgos. Mientras caía, Rapunzel se reveló, parada detrás de él con una sartén levantada. Cuando lo vio caer, saltó con un chillido de miedo y se escondió detrás de una silla. Después de un momento, echó un vistazo a la forma inconsciente de Quasi. Tímidamente caminó hacia él, antes de empujar suavemente su cabeza con su sartén. Al no obtener ninguna reacción, miró a Pascal, que estaba sentado en el suelo a unos metros de distancia. El camaleón solo pudo encogerse de hombros en respuesta. Volviéndose hacia Quasi, movió su cabeza hacia un lado con su sartén, lo que le permitió verlo mejor. Se volvió hacia Pascal, buscando más consejos. El camaleón le hizo una señal para comprobar si tenía dientes puntiagudos haciendo una pantomima de colmillos con sus manos y aplicando un tono oscuro de rojo. Usando el mango de su sartén, movió el labio de Quasi, revelando sus dientes, que decididamente no eran afilados. Retiró la sartén y miró a Quasi durante unos momentos. Volvió a agachar la mano y apartó algunos mechones de pelo de su rostro para poder verlo por completo. Pasó unos momentos estudiando los rasgos de Quasi, aparentemente fascinada por él. De repente, el ojo de Quasi se abrió de golpe, lo que provocó que Rapunzel gritara y lo golpeara en la cabeza de nuevo, dejándolo inconsciente por segunda vez. Pensando rápidamente, Rapunzel envolvió a Quasi con su cabello antes de llevarlo hacia su armario. Después de luchar con su peso muerto durante unos minutos, finalmente logró obligarlo a entrar sin pensarlo dos veces y cerró la puerta. Luego, rápidamente arrastró una silla y la empujó contra la puerta del armario, cerrándola a presión. Está bien, está bien, está bien, se dijo a sí misma, apuntando su sartén hacia el armario mientras retrocedía, tengo una persona en mi armario. Mientras decía eso, se le ocurrió una idea. Tengo una persona en mi armario. Exclamó riendo, antes de hacer girar su sartén con arrogancia. Eres demasiado débil para cuidar de mí misma ahí fuera, madre? Bueno, díselo a mi sartén. Ella se rió mientras la hacía girar de nuevo, golpeándose accidentalmente en la cabeza. Mientras se frotaba la cabeza con dolor, miró hacia abajo, a sus pies, donde estaba abierta la bolsa de Quasi. Se agachó, sacó la tiara y la sostuvo frente a su cara para examinarla. La miró con expresión perpleja, antes de ponérsela en el brazo, pensando que era una pulsera. Mirando a Pascal, el camaleón negó con la cabeza. Volviéndose hacia el espejo, levantó lentamente la tiara y se la colocó sobre la cabeza. Una mirada de asombro cruzó su rostro mientras miraba su reflejo. Rapunzel. La llamó la voz de su madre, sacándola de su trance. Suéltate el pelo. Rapunzel entró rápidamente en acción, corrió hacia una olla y puso la tiara y la bolsa dentro antes de correr hacia la ventana. Un momento, madre, gritó mientras se bajaba el pelo. Tengo una gran sorpresa. Gritó su madre mientras agarraba el cabello de Rapunzel. Yo también. Gritó Rapunzel mientras comenzaba a levantar a su madre. Oh, apuesto a que mi sorpresa es más grande.
Gritó su madre mientras la levantaban. Lo dudo seriamente, susurró Rapunzel para sí misma mientras miraba el armario donde estaba escondido Quasi. Traje chiribías, dijo su madre mientras entraba, voy a hacer sopa de avellanas para la cena, tu favorita. Sorpresa. Bueno, mamá, hay algo que quiero decirte, dijo Rapunzel mientras se recogía el cabello. Oh, Rapunzel, suspiró su madre mientras colgaba su capa y dejaba la cesta, sabes que odio dejarte después de una pelea, especialmente cuando no he hecho nada malo. Está bien, he estado pensando mucho en lo que dijiste antes, comenzó Rapunzel. Espero que ya no estés hablando de las estrellas, le advirtió su madre. Luces flotantes, corrigió Rapunzel, y sí, me estoy dirigiendo hacia eso. Porque realmente pensé que habíamos dejado ese tema atrás, cariño, continuó su madre. No madre, solo digo que crees que no soy lo suficientemente fuerte para defenderme sola, dijo Rapunzel. Oh, cariño, sé que no eres lo suficientemente fuerte para defenderte ahí afuera, afirmó su madre. Si tan solo, comenzó Rapunzel, moviéndose hacia el armario. Rapunzel, ya terminamos de hablar de esto, dijo su madre con dureza. Confía en mí, continuó Rapunzel. Rapunzel, dijo su madre, intentando interrumpirla. Sé lo que estoy, insistió Rapunzel. Rapunzel. Gritó su madre. Oh, vamos. Dijo Rapunzel mientras alcanzaba la puerta del armario. Basta de luces, Rapunzel. Gritó su madre. No abandonarás esta torre nunca. Rapunzel miró fijamente a su madre, sorprendida por su arrebato mientras lentamente apartaba su mano de las puertas del armario. Genial, suspiró su madre mientras se dejaba caer en una silla y apoyaba la cabeza en su mano, ahora yo soy la mala. Rapunzel miró con tristeza el armario antes de mirar el cuadro que había pintado sobre la chimenea. Mientras lo hacía, se le ocurrió una idea que la inquietó. Lo único que iba a decir, madre, es que ahora sé lo que quiero para mi cumpleaños, dijo nerviosamente. ¿Y qué es eso? Preguntó su madre. Pintura nueva, dijo, frotándose el brazo. Esa pintura hecha con las conchas blancas que una vez me trajiste. Bueno, es un viaje muy largo, Rapunzel, explicó su madre. Dura casi 3 días. Simplemente pensé que era una mejor idea que las estrellas, dijo Rapunzel con un suspiro. Su madre suspiró mientras una sonrisa cruzaba su rostro y se levantó de su silla, caminando hacia Rapunzel. ¿Estás segura de que estarás bien sola? Le preguntó su madre. Sé que estoy a salvo mientras esté aquí, respondió Rapunzel, abrazando a su madre. Rapunzel rápidamente empacó algo de comida para su madre en su canasta mientras se volvía a poner su capa. Volveré en 3 días, dijo su madre, te quiero mucho, querida. Te amo más, respondió Rapunzel. Te amo más que nada, terminó su madre antes de agacharse sobre el cabello de su hija y desaparecer. Volviéndose hacia el armario, Rapunzel agarró rápidamente su sartén y lentamente retiró la silla de la puerta. Respirando profundamente, se agarró el pelo, antes de tirarlo hacia la puerta y enrollarlo alrededor de la manija. Rápidamente la abrió y se preparó. Hubo un momento en el que no pasó nada antes de que Quasi cayera de bruces, todavía inconsciente. Rapunzel lo miró con cautela mientras un pensamiento se formaba en su cabeza. La oscuridad rodeó por completo a Quasi mientras flotaba en el olvido. De repente, sintió una sensación cálida y pegajosa en el oído y se despertó con un grito de sorpresa. Miró a su alrededor y descubrió que ahora estaba en el centro de la habitación atado a una silla. Todas las ventanas, excepto una trampilla en el techo, estaban cerradas, lo que dejaba la mayor parte de la habitación en sombras. Miró a su alrededor con una mirada confusa y miró las ataduras que lo sujetaban a la silla. No se parecían a ninguna cuerda que hubiera visto antes. Eran suaves y de un color marrón amarillento claro. También notó que parecía que sus ataduras estaban hechas de una sola pieza continua del material. Siguiéndola con los ojos, vio que corría desde sus pies hacia las sombras. Entrecerrando los ojos, pudo ver que subía por la pared y se metía en las vigas. Siguiéndola más, vio que giraba alrededor de las vigas antes de detenerse. Ver dónde se detenía hizo que el corazón de Quasi se congelara de sorpresa, ya que había una figura en las sombras observándolo. Ver que el material conducía a la figura también hizo que Quasi se diera cuenta de algo. ¿Esto es, cabello? Preguntó, hablando más para sí mismo que para la figura. Luchar no tiene sentido. Gritó Rapunzel desde su lugar en las vigas, intentando ocultar su miedo. Rapunzel se movió entre las sombras hacia él.
Con una gracia que rivalizaba con la de Quasi, Rapunzel saltó por encima de las vigas antes de balancearse hasta el suelo frente a él. Sé por qué estás aquí, dijo, y no tengo miedo de ti. ¿Qué? Preguntó Quasi confundido. Ella entró con cautela en la luz, revelándose ante Quasi. Quasi respiró profundamente mientras la miraba. Era fácilmente la chica más bonita que había visto en su vida. Su mente volvió a Esmeralda, pero no podía compararse con la chica que tenía frente a él. Había algo en ella que lo dejaba sin aliento. ¿Quién eres? Preguntó mirando a Quasi con cautela, ¿y cómo me encontraste? Quasi no respondió, todavía estaba desconcertado por ella. ¿Te dije quién eres? Preguntó de nuevo, con un tono cortante en su voz mientras levantaba la sartén. ¿Y cómo me encontraste? Oh. Dijo Quasi, volviendo a la realidad, soy Quasimodo. ¿Quasimodo? Preguntó ella, levantando una ceja interrogativa, bueno, ¿quién más sabe mi ubicación, Quasimodo? Nadie. Respondió. Entonces, ¿cómo me encontraste? Preguntó ella. ¿Te encontré? Preguntó Quasi confundido, solo vine aquí a esconderme. ¿Qué historia más probable? Acusó, sé que viniste aquí a robarme el pelo. La habitación quedó en silencio mientras Quasi la miraba confundido. ¿Tu cabello? Preguntó después de un momento. Sí, mi cabello, respondió ella, pareciendo desinflarse a medida que su valentía la abandonaba. La habitación volvió a quedar en silencio mientras la chica apartaba la mirada de él, sus mejillas estaban rojas de vergüenza mientras jugaba nerviosamente con su sartén. Entonces, ¿no estás aquí para robarme el pelo? Preguntó ella mirándolo. Quasi negó lentamente con la cabeza. Ella se dio la vuelta rápidamente y levantó a Pascal mientras él corría hacia ella. ¿Qué opinas? Preguntó. Creo que podría estar diciendo la verdad. Quiero decir, no tiene colmillos, ¿y qué otra opción me queda? Pascal chilló en señal de asentimiento. Supongo que realmente estabas tratando de esconderte, murmuró mientras se giraba, más para sí misma que para Quasi, supongo que eso explica esa cosa que tenías. La corona. Exclamó Quasi. Me había olvidado por completo de ella. Bueno, buena suerte buscándolo, se burló la chica al regresar su bravuconería mientras se cruzaba de brazos y lo miraba con desprecio, lo he escondido donde nunca lo encontrarás. En respuesta a su fanfarronería, los ojos de Quasi comenzaron a recorrer la habitación y rápidamente se posaron en una olla que se encontraba a unos pocos pies de distancia. ¿Está en la olla? Adivinó Quasi por curiosidad. Los ojos de la chica se abrieron de par en par por la sorpresa antes de levantar rápidamente la olla y dejarla caer sobre la cabeza de Quasi. Se escuchó un fuerte ruido metálico y Quasi volvió a caer inconsciente. Lo siguiente que supo fue que sintió la misma pegajosidad húmeda en la oreja que antes y se despertó sobresaltado. Ahora nunca lo encontrarás, declaró, cruzándose de brazos y dándole una mirada satisfecha mientras Pascal se bajaba de su hombro. ¿De acuerdo? Respondió confundido. ¿Está bien? Repitió ella, también confundida. ¿No lo quieres de vuelta? En realidad, no, respondió Quasi con un suspiro. ¿Por qué no? Preguntó la muchacha, y su valentía fue reemplazada por preocupación. Me avergüenzo de tenerlo, admitió Quasi. ¿Por qué? Continuó preguntando la muchacha, cruzando las piernas y sentándose, mirándolo con expresión seria. Lo robé, admitió Quasi. La niña dejó escapar un jadeo mientras se cubría la boca con sorpresa. No lo hice por codicia ni nada de eso, explicó Quasi. ¿Entonces por qué lo hiciste? Preguntó la muchacha. Verás, hizo una pausa mientras miraba a la chica, no sé tu nombre. Es Rapunzel, respondió ella. Rapunzel, repitió Quasi, sonriendo, me gusta. Gracias, responde ella, sonrojándose ligeramente. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Bueno, durante mucho tiempo me quedé en los campanarios de la catedral de la ciudad, explicó Quasi. ¿En serio? Preguntó Rapunzel inmediatamente interesada, ¿por cuánto tiempo? La mayor parte de mi vida, en realidad, respondió Quasi encogiéndose de hombros. He estado en esta torre toda mi vida. Exclamó Rapunzel, poniéndose de pie de un salto emocionada, ¿tus padres te lo dijeron? Mi amo dijo que era para mi propia protección, explicó Quasi, sorprendido por la emoción de Rapunzel. Mi madre dice lo mismo. Gritó Rapunzel. ¿Y a qué te refieres con amo? ¿Te refieres a tu padre? Aunque él debe haber dicho algo diferente, ¿no? ¿Qué te dijo?
Me dijo que, la gente me trataría mal por mi apariencia, respondió Quasi, apartando la mirada de ella. ¿Cómo te ves? Preguntó Rapunzel, inclinando la cabeza hacia un lado. Sí, respondió Quasi, confundido, ¿no te das cuenta? Bueno, eres el primer chico que he visto, admitió Rapunzel encogiéndose de hombros. Quiero decir, pensé que eras diferente, pero no pensé que fueras tan diferente. No lo suficiente como para que la gente sea mala contigo. Bueno, resulta que tenía razón, continúa Quasi con tristeza. Oh, lo siento, dice Rapunzel con simpatía. Gracias, respondió Quasi con sinceridad, eso es lo que me trajo hasta aquí. Estaba enfadado con la gente. Se burlaban de mí, me ataban, me tiraban comida. Estaba tan enfadado que cuando estos dos ladrones, los hermanos Stabbington, se ofrecieron a ayudarme a vengarme del reino, acepté. Y por eso robaste la corona, terminó de entender Rapunzel. Sí. Fui muy estúpido. Simplemente me estaban utilizando, dijo Quasi, sacudiendo la cabeza con disgusto. Y entonces vienes aquí, te dejo inconsciente, te ato y te acuso de cosas, oh, lo siento mucho. Gritó Rapunzel mientras se ponía de pie de un salto y rápidamente comenzaba a desatarlo de la silla. Al poco tiempo, estaba completamente libre, aunque permaneció en el asiento. No es tu culpa, Rapunzel, le aseguró Quasi. Entré en tu casa. Aún así, parece que lo has pasado bastante mal y odiaría pensar que lo he empeorado, explicó. Entonces, ¿por qué me ocultabas la corona? Preguntó Quasi. Iba a intentar usarlo para lograr que hicieras algo por mí, admitió Rapunzel. ¿Qué es eso? Preguntó Quasi. Rapunzel se dio vuelta rápidamente y caminó hacia la chimenea. Subió a la repisa y movió un cuadro que estaba colgado allí, revelando un mural de ella observando lo que parecían linternas en el cielo nocturno. Mañana por la noche, en mi cumpleaños, estas luces aparecerán en el cielo, explicó, antes de mirarlo esperanzada. ¿Sabes qué son? Sí, esas son las linternas que lanzan en honor a la princesa perdida. Siempre tuve una vista maravillosa de ellas desde la catedral, explicó Quasi. Farolillos. Sabía que no eran estrellas. ¿Puedes llevarme hasta ellos? Preguntó Rapunzel, saltando de la repisa de la chimenea y corriendo hacia Quasimodo, con una expresión esperanzada en su rostro. Me gustaría ayudar, admitió Quasi, antes de que una mirada triste cruzara su rostro, pero ya no soy exactamente bienvenido en el reino. ¿Qué tal si recuperamos la corona? Ofreció Rapunzel. Si la devuelves y explicas lo que pasó con los dos ladrones, estoy segura de que te perdonarán. Quasi lo pensó por un momento antes de que su rostro decayera. No, no funcionaría, dijo Quasi, sacudiendo la cabeza. ¿Qué? Exclamó Rapunzel. ¿Por qué no? No has estado ahí, Rapunzel, explicó Quasi. No has visto lo que yo he visto. No puede ser tan malo, suplicó Rapunzel. El mundo es cruel, cantó Quasi suavemente, mientras se ponía de pie. El mundo es malvado. No tengo un solo amigo en toda esa ciudad. No puedes perder la esperanza de esa manera, dijo Rapunzel, retorciéndose las manos nerviosamente. No te odio. Estoy deforme, continuó Quasi, acercándose a su espejo. Estás mal informado, cantó Rapunzel en respuesta, acercándose detrás de él. Y yo soy feo, Quasi la ignoró, tocándose la cara mientras se miraba en el espejo. Eso no es lo que veo, argumentó Rapunzel. Y estos son crímenes por los cuales el mundo tiene poca piedad, le gruñó Quasi, con ira en su rostro que rápidamente se disolvió en tristeza. No lo comprendes. Rapunzel lo miró fijamente durante unos segundos, sorprendida por su arrebato. Quasi suspiró tristemente cuando él se giró para mirarla. Ella se arrodilló para mirarlo a los ojos antes de ponerle una mano sobre su hombro. Lamento que la gente no te haya aceptado, dijo Rapunzel, solo te conozco desde hace poco tiempo e incluso yo puedo decir que no merecías lo que te pasó. Quasi le sonrió antes de darse cuenta de lo cerca que estaban. La miró a los ojos verdes por unos momentos antes de sonrojarse y darse la vuelta. Rapunzel lo miró confundida antes de encogerse de hombros. No pudo haber sido tan malo, argumentó Rapunzel, mirándolo con ojos suplicantes. Solo necesito saber cómo es estar ahí afuera. Tengo que ver esas luces. ¿Nunca has tenido un sueño? Salir afuera era mi sueño, explicó Quasi mientras se alejaba de ella, provocando que el rostro de Rapunzel cayera al darse cuenta de que su argumento no funcionaría. ¿Valió la pena? Preguntó en voz baja, mirando sus manos en su regazo. ¿Qué valió la pena?
respondió Quasi, girándose para mirarla con una expresión confusa. ¿Valió la pena todo lo que pasaste para seguir tu sueño? Le preguntó Rapunzel mirándolo. Quasi se quedó en silencio por la sorpresa. Sí, susurró Quasi después de unos momentos, su mente recordó cuando estaba parado frente a la multitud, escuchándolos vitorear su nombre. Entonces entenderás que tengo que vivirlo. Solo por un día o dos, dijo Rapunzel, tomando sus manos entre las suyas. No puedo quedarme encerrada aquí en el santuario de mi madre. No sin vivirlo. Santuario, susurró Quasi para sí mismo, pensando en lo que Frollo le había dicho. A salvo detrás de esas ventanas y esos parapetos de piedra, cantó mientras miraba sus manos y las de Rapunzel, mirando a la gente allá abajo. Toda mi vida los observé mientras me escondía allí solo, continuó mientras la miraba a los ojos, hambriento por las historias que me mostrarían. Toda mi vida, memoricé sus rostros. Los conocía como ellos nunca me conocerían a mí, cantó mientras caminaba hacia la ventana principal y la abría. Toda mi vida, me pregunté cómo se sentiría pasar un día, no por encima de ellos, sino siendo parte de ellos. Y ahí afuera, viviendo bajo el sol. Se unió Rapunzel, sorprendiendo a Quasi mientras corría hacia la ventana, apoyándose en ella. Dame un día ahí afuera, todo lo que pido es uno, para sostenerlo por siempre. Allí afuera, donde todos viven sin saberlo, cantó Quasi mientras señalaba hacia el bosque más allá de la torre. Lo que yo me atrevería, cantó Rapunzel, colocando sus manos sobre sus hombros. Solo vivir un día allí. Cantaron juntos, mirándose uno al otro. Allí, entre los molineros, los tejedores y sus esposas, cantó Quasi mientras saltaba a las vigas de la torre, subiendo hacia el tejado con Rapunzel pisándole los talones, con su cabello dorado ondeando detrás de ambos. A través de los tejados y los frontones podía verlos. Todos los días gritan y regañan y siguen con sus vidas, sin darse cuenta del regalo que es ser ellos mismos. Cantó Quasi, mientras llegaba a la cima y abría otra escotilla para dejar entrar la luz. Si yo estuviera en su piel, atesoraría cada instante allí afuera. Cantó Rapunzel mientras Quasi trepaba por la escotilla hacia el techo, antes de alcanzarla y tirarla hacia arriba con él. Paseando con un amigo, cantó Quasi mientras caminaba alrededor del techo, con Rapunzel a su lado. Saborea la mañana ahí afuera, como los hombres comunes que caminan libremente por ahí. Solo un día y luego juro que estaré contenta con mi parte, cantó Rapunzel mientras guiaba a Quasi hacia el borde del techo, antes de extender los brazos y pararse en el borde. Actuando por instinto, Quasi extendió la mano y la agarró por la cintura, sujetándola con firmeza. No me resentiré. Cantó Rapunzel mientras se levantaba una brisa que hacía que su cabello fluyera detrás de ella. No desesperes. Cantó también Quasi, con una sonrisa en su rostro. Viejos y encorvados, no nos importará. Cantaron juntos, habremos pasado un día allí. Rapunzel se rió cuando sintió la brisa agitándose a su alrededor antes de inclinarse hacia atrás, permitiendo que Quasi la atrajera hacia sí. Entonces, ¿lo harás? Le preguntó Rapunzel esperanzada. ¿Me llevarás a ver las luces? Sí, dijo Quasi con una sonrisa, lo haré. Tú mereces ver el mundo exterior tanto como yo. Gracias. Exclamó Rapunzel, saltando hacia Quasi y atrayéndolo en un abrazo, casi tirándolos a ambos del techo. Gracias, gracias, gracias. Un rubor cruzó el rostro de Quasi mientras lo abrazaba, antes de que una sonrisa casi le partiera el rostro cuando le devolvió el abrazo. Bueno, ¿qué estamos esperando? Exclamó Rapunzel mientras dejaba de abrazar a Quasi y comenzaba a tirar de él hacia la escotilla. Vamos. No hay tiempo que perder.